Gloria a Dios. Así como estamos, hermanos, vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Amén. Dice la bendita palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, y diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Háblanos a través de ella, enséñanos, direcciónanos y corrígenos, como decía mi hermana Danielita. Háblanos y enséñanos, y que tu palabra no vuelva vacía en nosotros, Dios. Úsame como instrumento, como medio, como canal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Puede sentarse, hermanita. Amén. La palabra de Dios nos enseña que estando Jesús era el mismo Dios hecho hombre, hecho carne. Y el pueblo de Israel tenía un templo, el templo que adoraban al Dios verdadero, al Dios de Israel. Pero fíjese que el templo que se había construido, les voy a decir en qué año se fue construido. Primeramente cuando Salomón, más o menos en el 910 y pico, se construyó el templo. Después Zorobabel volvió en el 500 y pico antes de Cristo y se volvió a reconstruir el templo. Y cuando el templo estaba de pie, era el lugar donde se rendía culto al Señor, donde se entraba a orar. Pero después de que llegó la caída de Jerusalén, después de que los muros fueron destruidos, después de que el templo cayó, después de que el pueblo dejó el cautiverio. ¿Cuánto duró el cautiverio? ¿Cuánto duraba el cautiverio? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de cautiverio? 70 años. Y después de que el pueblo pasó el cautiverio, estamos hablando de antes de Cristo. Cuando el pueblo volvió a tener templo, en el templo la idea era que se volvía a adorar a Dios, a utilizar el templo para lo sagrado. Pero de repente en la época de Jesús, estoy hablando del año 30 y alguito después de Cristo, es decir, 30 años después de que Cristo nació, resulta que el templo lo habían cogido para cualquier otra cosa menos para ¿qué? Orar. ¿Menos para qué? Orar. Por eso mire lo que dice allá atrás en esa pared: mi casa será llamada casa de oración. Y eso mismo, lo que el Señor Jesucristo dijo allá en Mateo capítulo 21, versículo 12 al 17, que es uno de los eslogan de esta iglesia. Eso fue lo mismo que el Señor Jesús le dijo a ellos, diciéndoles: escrito está, versículo 46, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. O sea que el templo se debía utilizar para enseñar la palabra de Dios. Y el templo sería llamado casa de oración. En ese entonces, cuando Jesús vino, había un supermercado ahí. Vendían gallinas, pavos, vendían hasta ratones. Vendían de todo, hermano.
Como dicen los paisas, hasta un hueco vendían. O sea que era de todo menos la casa de Dios. Y el celo de Dios, el celo de Jesús, se pronunció en ese momento. Y uno de los acontecimientos donde al Señor Jesús lo pudimos ver enojado fue en ese momento. Usted sabe la historia, ¿cierto? Imagínese cuando el Señor Jesús vio que el templo de su Padre, el templo de Dios, era una venta de gallinas, de palomas, ¿sí o no? Entonces el Señor le dio celo. Y la única vez que usted registra en la Biblia a Jesús enojado es en ese momento, cuando tuvo que celo por el templo de Dios. Celo por el templo de Dios. Fue la única oportunidad cuando pudimos ver a Jesús enojado. Y es cuando el Señor dijo: airaos, pero no pequéis. Fíjese que el Señor se airó, se enojó, pero no pecó. Diferente a nosotros, que nos airamos, nos enojamos y de ñapa pecamos. ¿Sí o no? ¿Y cuántos, entre comillas, inocentes hay en las cárceles porque se airaron, se enojaron y pecaron? Y en la ira, en la rabia, mata a la mujer, ¿cierto? Mata a la novia, mata al amigo, mata al vecino por una rabia mal controlada. Pero fíjese que a pesar de que Jesús se enojó tanto, porque a su casa la habían cogido como plaza de mercado, se airó, pero no pecó. Y él dice: mi casa será llamada casa de oración. Lo dijo con rabia y cogió esos palomos, cogió esas ventas, esos cajas, cajones, lo que había, las palomas, eso lo sacó a pata limpia y todo el mundo se asustó. Se quitó la correa y dele. Bueno, no tenía correa, lo que haya tenido. ¿Sí o no? Entonces nos damos cuenta que la casa, el templo, es un lugar. Hermano, veía yo hace poco en internet una iglesia, y no voy a dar nombre, en Bogotá, donde estaban haciendo unas presentaciones, era como un concierto, pero también había como un show, yo no sé, con luces, con fuegos artificiales y un poco de cosas. Y resulta que veía a unas muchachas jóvenes, bonitas, con microminifalda allá en el altar, tan. Hermano, ¿en serio? Y suena chistoso, hermano, ¿cierto que sí? Pero uno dice: hermano, ¿qué puede ser, hermano, ahí en el altar? Las muchachitas y muchachitos brincando, levantando el pie. Imagínense, le veía a todas las muchachas, hermano. Entonces uno dice: ¿aquí qué? Eso es para la gloria, ni modo de que la muchachita después se baje y con autoridad diga: no, pues eso fue para la gloria y honra del Señor. Eso no fue ninguna gloria y honra, hermano. Eso es para deshonra, ¿o no? Un altar alto, donde la gente está más abajo, donde la niña levanta la patica así. Pues hermano, eso es apenas lógico. Entonces, ¿cuál honra del Señor, hermano? Luces, fuego, eso es por cada esquina, volcanes y todo el cuento. O sea, volcanes, eso que hacen en los juegos artificiales de los conciertos seculares y eso. Es bengalas eso, gracias, hermano. Eso. Entonces uno dice: y eso, una cosa que se escuchaba. Mire que yo me gozo cuando me gozo y le doy gloria a Dios cuando yo escucho a Julián y a Cetinita tocando esa batería. ¿Sabe por qué me gozo? ¿Sabe por qué me gozo? Me gozo porque yo no escucho un poco de ruido estridente. No, yo escucho una armonía, una melodía, ¿cierto? Yo no sé si usted lo escucha, pero yo me gozo cuando mis muchachitos ahí están, se escucha la melodía, la armonía. Amén, hermano, agradable. Cuando veo aquí a Valentina, la niña aquí tocando su pandero, hermano, bueno, ¿para qué lo hago? Porque no lo sé hacer. Mejor ni lo hago. Pero ¿cómo se goza uno? Tiene clase, se escucha, se siente la música, hermano. Como que usted lleva la melodía, los ritmos, melodioso.
Usted escucha el piano melodiosamente, ¿cierto? Pero allí yo escuchaba, hermano, unos zafarranchos de los zafarranchos que yo no sabía. Yo no sabía, parecía, hermano, yo no sé qué sería eso. Yo escuchaba un poco de ruidos estridentes, hermano. Y solo las niñas allá, chácate, chácate. Faltaba que lanzaran patada voladora. Y no era la patada de la unción, hermano. Hermano, entonces yo me acordaba, hermano, del templo de Dios cuando Jesús vino y encontraba prácticamente eso, hermano. Un relajo. Y 5, 4 horas, yo no sé cuánto. Y en ningún momento vi que hicieran lo que el Señor quería. Número 1, en ningún momento vi que citaran la palabra de Dios, la escritura, enseñando como Jesús enseñaba en el templo. Y en ningún momento veía yo el momento donde se ministrara con la palabra. Y tampoco en ningún momento vi cuando oraban. Cuando el templo, o mejor el altar, se debe presentar, es para dos cosas: presentar la palabra, predicar la palabra, anunciar la palabra y orar por la palabra, y orar como el Señor Jesús quiso que oráramos en su casa, porque su casa sería llamada casa de oración. El Señor en ningún momento dijo: mi casa será llamada casa de espectáculo. ¿O sí? Casa de oración. Hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas. Tenemos que volver. El auditorio puede ser cualquier suntuoso, porque usted escucha la palabra auditorio y no se imagina un localito ahí de pacotilla, ¿cierto? No, auditorio. Y si se le suma internacional, pues suena de caché. Eso es algo ejecutivo, empresarial, llamativo. Pero hermano, en ninguna parte la Biblia me dice que llamemos auditorio. La iglesia se llama iglesia. El templo se llama templo. La predicación se llama predicación. Y no conferencista internacional. Suena como bonito porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Con clase, ¿cierto? Pero mire que yo me pongo a ver la Biblia y me encuentro, hermano, que la Biblia le llama a las cosas como son por su nombre. Y si esto es una iglesia, es una iglesia. Porque entonces le podemos decir: ¿y para dónde va usted? Cuando les pregunto, me voy para el local. No, esto no es un local. Puede ser un local, sí es un local, claro que sí. Pero este local tiene un servicio y hace las veces de templo de Dios mientras esté aquí funcionando el templo de Dios. Entonces me voy para el templo, para la iglesia. Me voy a escuchar palabra. ¿Y usted a qué va a un templo? El templo, usted no va a otra cosa diferente que número 1, a escuchar la palabra de Dios. Y número 2, usted no va a otra cosa diferente que a recibir lo que Dios nos habla. Y no va a otra cosa que orar al Dios del cielo. A esas dos cosas vamos al templo. Vamos a orar, porque Jesús lo dijo claramente. Lo dijo citando la escritura: escrito está, mi casa es casa de oración. Y más adelante en Mateo 21:12, allá dice lo que tenemos aquí: mi casa será llamada casa de oración. Es la casa de oración. Y fíjese que el contexto del versículo 47 dice: y enseñaba cada día en el auditorio internacional, y enseñaba cada día en el localucho ese, en el localito ese, enseñaba cada día en el templo. Templo. Puede que no suene muy internacional, puede que no suene muy melodioso a sus oídos, castos y sencillos, puede que no le suene bonito a usted, pero sencillamente, hermano, la palabra llama las cosas por su nombre. Esta es la casa de Dios. No es el localillo ese, no es el local ese. No, yo me voy para, falta que digan, para el chuzo ese.
No, hermano. Ni es el chuzo, ni es el localucho, ni es el local, ni es el garajito. Los que nos quieren ver despectivamente llamándonos las sectas, nos llaman las iglesias de garaje. Yo no sé si usted ha escuchado eso. En las iglesias de garaje, un tono despectivo para burlarse, como quien dice, esos sitiecitos, esos localitos de garaje. Y tal vez no saben que la iglesia de Jesús aún comenzó en casas humildes y sencillas, aún debajo de piedras. Y sin embargo allí le decían, y la iglesia que está en su casa. Yo no sé si usted ha leído allá en Hechos de los Apóstoles y en otros sitios del Nuevo Testamento, donde Pedro y Pablo les escribía a los suyos y le decía, salúdame a tal y a la iglesia que está en su casa. No decía, y a los que se reúnen en esa casucha. Mire que usted analiza y dice, y a la iglesia que está en su casa. Y no era una iglesia, era una casa. Pero Pablo y Pedro le daban el lugar de iglesia. No era la casucha, no era el localucho, no era cualquier cosa, era el templo, la casa de Dios. La iglesia, el templo del Dios viviente, hermano. Entonces, hermanos, la iglesia debe tener dos objetivos, que es predicar, anunciar la palabra de Dios de acuerdo a las Escrituras. Y número dos, el templo de Dios está también para ser llamado casa de oración, porque en ese lugar es para oración. El templo de Dios es para oración, para clamar a Dios. Es un lugar que se debe respetar, hermano. Es un lugar que se debe amar. Yo les decía a los líderes el domingo pasado, hermano, debemos de tener sentido de ¿qué? De pertenencia. ¿Sabe por qué debemos que tener sentido de pertenencia? Porque la casa de Dios no es de una persona. La casa de Dios, el templo, no es de un pastor. El templo de Dios no es de un líder. El templo y la casa de Dios nos pertenece a los que somos parte de esta casa. Por eso tenemos que tener sentido de pertenencia, porque es la casa de Dios. Por eso nosotros la amamos, la decoramos, la arreglamos, tratamos de que esté bonita, tratamos de que esté lo mejor, porque es la casa del Señor. Pero la casa del Señor tendrá que tener un nombre. La casa de Dios tendrá que ser llamada casa de oración. Eso es lo que debe llamarse esta iglesia. Y nosotros siempre hemos querido que esta iglesia sea una iglesia que ore. Me decía mi hermano Javier cuando llegó esta tarde, decía, pastor, nos toca volver a seguir retomando los miércoles. Lo que Satanás quiere quitarnos la oración. Claro, y Satanás quiere despistarnos y quitarnos la oración. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que cuando nos quita a nosotros la oración, entonces él va ganando terreno. Y por eso hay un dicho por ahí que dice, cristiano que no ora, el diablo lo devora. Cristiano que no ora, el diablo se le echa el pico. O sea que hay que orar. La Biblia dice orad sin cesar. La Biblia dice clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice oración. Orad sin cesar. La Biblia dice, si se humillare mi pueblo y clamare, fíjese que no dice si chismoseare, si se pusiera a jugar otra cosa, no dice y clamare, entonces yo oiré desde las ventanas de los cielos, abriré, y usted sabe el resto, ¿cierto? En Crónicas. Pero todo eso se logra en la oración. Oración. La oración del justo puede mucho. Les decía yo que la semana pasada, el sábado, estuvimos en Ibagué orando, ¿cierto, Alejandro? Y mi esposa, estuvimos orando por un enfermo de cáncer, ¿cierto? Y ayer nos llamaron. Yo quiero que Alejito pase y nos diga ese testimonio, porque yo no conozco bien la noticia, hermano. No quiero exagerar o no quiero quitar o poner lo que no sé. Bueno, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, para la gloria de Dios, resulta que se dio la oportunidad de ir a Ibagué
a orar por el hermano de una compañera de trabajo, ¿sí? Ella no es cristiana, pero por fe hoy decimos que ella es cristiana, ¿sí? Bueno, resulta que ella estaba llorando y una compañera de trabajo, Sandra, me dijo, vaya, sígala. Y entonces fui, oré por ella y hizo la oración de fe. Y pues le dispuse pues mi tiempo y mi disposición, digamos, como para orar por el hermano y en dado caso pues ir hasta Ibagué, ¿sí? Para orar por él. Al día siguiente me resultó con un cuento raro de que la familia pues de muy buena intención le iba a mandar, iba a pagar un tratamiento que se hacía con culebras y iban a llevar otras cosas, otros menjurjes. Bueno, el cuento es que ahí de una me inquieté, o sea, porque entonces dejé que hablara y que me contara todo. Porque de todas maneras ella estaba muy afectada, ella estaba muy triste, ¿sí? Y entonces en tristeza, pues, ahí sí como quien dice, uno hace lo que sea, que eso es a lo que uno está acostumbrado. Y entonces, cuando terminó de hablar, yo le dije, Chinita, una vez más, le pongo a su disposición mi tiempo para orar por él y si es necesario ir. Cualquier cosa, yo no había hablado con el pastor, vamos con mi pastor. Ella me dijo, listo, yo hablo con mi papá esta noche y yo le cuento. Pero entonces fue como ahí miramos. Como a la media hora, a la hora me hizo así. Y yo, que nos vamos para Ibagué. Y yo, listo, nos vamos para Ibagué. Entonces, de fin de semana nos fuimos y resulta que efectivamente él tenía 2 tumores. Acá en esta parte, era en esta parte. Y estaba súper hinchado. Estaban como debajo de la oreja. Entonces la oreja se le levantaba. Es su carita totalmente normal, pero acá, así. Y él se la pasaba con un trapito porque resulta que él se hizo unas curaciones, no siguió las curaciones del médico y se dejó podrir eso, ¿sí? O sea, se dejó llenar de pus, eso. Entonces, claro, el olor al acercársele era muy fétido. Entonces él se la pasaba afuera de la casa pues con el fin de que la casa no se llenara de ese olor. De todas maneras, nosotros nos la pasamos ahí al pie de él, pues así como debe ser. Y entonces resulta que oramos, como dice el pastor, oramos y la pasamos con él. Hicieron la oración de fe, ¿sí? Creyendo, porque les dijimos, nosotros no venimos a hacer milagros. Si ustedes no creen, el milagro no se hace. Por más que nosotros oremos, si ustedes no creen, el milagro no se hace, ¿sí? Entonces Serafín recibió al Señor, todo el cuento. Listo, nos vinimos, o sea, fue un día bien chévere porque fuimos a servir al Señor, no fuimos de paseo. Y resulta que ayer hacia las 11:50, Serafín tenía una cita con el médico. Él dijo que tengo una cita con el médico, yo no sabía con quién era. Resulta que era cita con el especialista. A él ya lo había visto un médico. A él ya le habían tomado biopsia. A él ya le habían revisado exámenes. Y cuando lo vieron así como estaba, le dijeron quimioterapias de una. Entonces él simplemente iba ayer, era por la confirmación. Cuando llega y lo ve el especialista y le dice, pero aquí no hay nada. Yo no le puedo mandar a usted ni siquiera un medicamento porque aquí no hay nada. Aquí yo no veo cáncer. Entonces coja esas muestras, mándelas a Bogotá y mientras tanto pues yo le voy a tomar unos exámenes. Pero aquí yo no veo nada. Y ayer, antes de que yo hablara después, o sea, antes del examen, yo había hablado con él y él ya me había dicho que se sentía mejor y que ya estaba desinflamado. Entonces, para la gloria del Señor, hoy creemos que Él es salvo, que Él es sano y salvo. Amén. Gloria a Dios. Eso lo hace Dios. Una de las cosas que le decíamos a Serafín, y fui bien enfático, le dije, crea en el nombre de Jesús. Aquí no, que pronto que un pastor, que un líder, que Alejito, que no sé qué, nosotros no podemos. Lo que yo siempre he dicho en la iglesia, ninguno de nosotros puede hacer nada, hermano. Pero eso lo hace el poder de la oración.
Entonces le dijimos, venga, primero reciba a Jesús. Llevamos a la familia que recibiera a Cristo. Una vez que la familia recibió a Jesús de corazón, dijimos, ahora oremos. Dice la escritura, le citamos Santiago 5, ¿cierto? Y dijimos, dice así, llame a los ancianos y oren, y en el nombre de Jesús, úngale con aceite. Y le ungimos yo el tumor, yo le coloqué las manos aquí en el tumor, aquí en esta parte izquierda, era la parte izquierda, sí. La parte izquierda le ungí con aceite ahí, en el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús, orando en el nombre de Jesús, orando. Y hermano, cuando uno hace las cosas conforme dice la escritura, dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, nombre de Jesús, será hecho. Pero ¿cómo se hace? En oración al Padre en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta, ¿Alejo lo sanó? ¿El pastor lo sanó? Menos. ¿Quién lo sanó? ¿Mi esposa? Tampoco. El poder del Señor, porque creyeron y oraron al Padre en el nombre de Jesús. Y la oración del justo puede mucho. Eso es lo que hace. Me acordé ahorita de otra cosa, Javier. La oración del justo puede mucho. Ayer estábamos orando por un muchacho, Javier, también. Muchacho que anduvo en drogas. Yo no sé bien la historia. No hablo más porque de pronto me equivoco y digo más o menos. Pero un muchacho que me presentó Javier. Entonces Javier dice, pastor, pues vamos a orar por este muchacho. Dije, pues vamos a orarle a Javiercito, a ver. Se llama el muchacho Javier también. Entonces comenzamos a orar por él, porque dijo, yo quiero. Javier le regaló la Biblia, dijo, ¿tiene Biblia? Él dijo, no señor. Javier fue y sacó una Biblia por allá, dijo, tome, se la regalo. Sembró la palabra y tome, llévesela. Esa es suya para que la lea, hermano. Y el muchacho con su Biblia ahí todo contento. Y entonces dijimos, vamos a orar por este muchacho que está peleando por las drogas, ¿cierto? Por drogas que sí, ¿o por qué? Bueno, por lo que sea, por el problema que tenga. Hermano, comenzamos a orar por este muchacho. Entonces yo recuerdo que el muchacho puso sus manos, yo se las subí, yo no sé por qué se las subí, que quedara así. Y la palma de mis manos se las puse a las palmas de las manos de él. Y comencé, Padre, en el nombre de Jesús, comencé a orar. Javiercito está alrededor, no, Javier ahí al pie. Señor, Pan, interceda, clame, ore ahí al pie, ore. Pues yo estaba ahí con toda hermana en la oración, cuando pegó un grito, ¿no, Javier? Pega tremendo grito, dijo, ¡ah! Tremendo, hermano, no me diga usted porque no sé. De verdad. De la gloria sea para el Señor, hermano. Ese muchacho ayer llegó al taller buscándonos. O sea, había hablado un día antes con Diana y el señor, el muchacho después fue a buscar, encontró trabajo y todo, estaba feliz. Y él llegó golpeando y pues gloria al Señor estábamos. Mire que el Señor hace unas cosas. Es que a las 7:30 de la noche el pastor fue a la casa de Harold y eso, ¿cierto? Sí. Después fue y me visitó y me llegó un trabajito y siempre pues nos demoramos como hasta las 7:30. Y llegó el muchacho y golpeado, desesperado, todo alegre, a contarnos lo del trabajito y todo. Dije, ahí está el pastor, ya lo presento y todo. Pero impresionantemente que el pastor estaba orando y pues yo me hice detrás, primero me fui por la puerta orando y me hice detrás. Cuando veo es que ese muchacho, la gloria sea para el Señor, ese muchacho se levantó como 50 centímetros del piso y salió volando ese muchacho y cayó encima mío. Pero se levantó del piso, yo le decía a Diana, yo no puedo, y el muchacho esta mañana testificaba del Señor, decía, yo nunca en mi vida me ha pasado eso. Se levantó ese muchacho del piso como 50 centímetros y se levantó y se elevó cayó encima mío, yo lo cogí, ¿viste? Y eso se levantó pero duro y gritó, hizo durísimo, pero se levantó. Yo nunca he visto, la gloria sea para el Señor, pastor, pero impresionantemente ese muchacho, sentimos que ese muchacho fue libre de drogas, de alcoholismo, pero es que se estrelló duro, o sea, es que se levantó como así y cogió así, y pues hasta me pegó con la cabeza y todo, porque eso me cogió así como fuera el lugar, porque yo estaba ahí esperándolo, ni nada, lo esperábamos, pero cayó ese muchacho y quedó ahí en el piso, y eso sudaba, empezó a sudar ese muchacho frío y todo eso, y nosotros, y pastor, pero ese muchacho quedó ahí como fulminado en el piso, tremendo eso, y nosotros, pero
y con el pastor orando ahí encima del hombre y todo, y de un momento a otro se levantó y empezó como a temblar y las manos frías y sudaba la cara y se sudaba y se tocaba y la gloria es para el Señor, hermano, nada más. Amén, así es. Eso es la oración. La oración, hermano, el poder de la oración. Mire, uno no sabe la oración cuánto poder tiene, hermano. O mejor, si supiéramos cuánto poder tiene la oración, hermano, la pondríamos en práctica. Más. Por eso cuando, hermano, los miércoles vengamos a orar aquí antes, desde las 6. Los viernes estemos orando aquí, estemos orando. Los domingos lleguemos los líderes antes a orar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Jesús es eso, es casa de oración, hermano. Aleluya. Me causó curiosidad que le dijo ese muchacho al pastor. Yo le contaba a la pastora, dijo, se quedó mirándolo y dijo, tan chiquito usted, tan pequeñito y todo, pero usted tiene un espíritu grande, hermano. Y hoy le decíamos, es que Daniel habla del espíritu superior. Y le damos la gloria a Dios que esta iglesia, todos tenemos el espíritu superior. Y es el Espíritu Santo. Y le decía, tan pequeñito, yo me acordé, ¿sabe quién? De Pablo. Pequeñito pero grande. Y le decía eso al pastor, le decía, pero yo no puedo creer si es que tan chiquito usted y usted como, mire esto donde me mando, y yo no sé, tan chiquito pero usted tiene un espíritu grande, pastor, le decía eso al pastor. Hermano, y es uno, y ahí es donde uno dice, ¿es uno? No, hermano, porque si fuera uno, yo recuerdo en un encuentro, hermano, y la gloria es para el Señor, en un encuentro en Suba, Graciela se acuerda, ¿cierto? Y la gloria es para el Señor. Ministré a un muchacho altísimo, ¿no? Y el muchacho, la gloria es para el Señor, solo para él. Y yo me acuerdo que en ese encuentro, yo no sé si fue en Chinauta, donde estábamos orando, y ese muchacho también salió, ¡pum!, cayó, ¿cierto? Se fue lejos, hermano. Y resulta que cuando llegamos del encuentro allá a la Alianza, allá en Suba, lejito, el muchacho pasó a testificar. Y pues nos dio risa. Llega y dice, con todo, yo no sé, a mí se me acercó un chiquitico se me acercó y me puso la mano a orar y salí a volar, dijo, ¿cierto? Dijo ahí, entonces, ahí me dio risa, entonces yo le dije, de Graciela, dijo, ay, el muchacho, le dije, sí, le dije, pero hermano, gloria es para Jesús, es el poder de la oración, hermano. Señora, ¿qué iba a decir? Gloria a Dios. Y él no creía en el Señor ni nada, sino que lo invitaron y en todo el servicio, en todas las reuniones era así todo displicente, eso nada que hacer, y él no le gustó nada. Y hasta que el momento en que él se arrodilló, entonces ya el pastor fue hasta allá, pues obviamente él era líder de allá, y empezó a orar, fue cuando sintió todo eso y dijo, yo no creía, pero vino uno chiquito, y yo no sé qué y me mandó por allá lejos, y yo creo, ahora sí creo, algo así dijo, pero bueno, gloria a Dios por eso. Hermano, Jesús, hermano, es el Señor, hermano. Mire, hermano, por eso cuando usted, no, que es que yo tengo que ir a X porque ya hay unción, no, hermano. Entonces usted confía ni siquiera en lo que Dios le ha dado a usted. Usted recibió a Cristo, hermano, usted tiene la unción del Señor. Usted ya tiene el poder y la autoridad de poner manos sobre los enfermos y dice la palabra que en el nombre de Jesús serán sanos. Y no necesita llamarse pastor, yo no sé tiempo ni ir a pastor, hermano. Sí, es que no necesita ser pastor. Sencillamente crea en el Señor Jesucristo. Clámele al Señor, órele al Señor y diga, úsame. Yo al Señor le digo, úsame. Que sea tu instrumento, Señor. Pero que nosotros seamos instrumentos. Pero eso se gana en la oración, hermano. Por eso dice, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Pero eso es que la oración, hermano. Entonces, por eso esta iglesia tiene que orar, hermano. Si mire que si nosotros oráramos, qué bueno que dijeran, uy, mire, vino la hermana Hilda de la iglesia Fuente de Amor y puso las manos sobre mí y hubo sanidad. Vino la hermana Zulma y vino a ungirme y mire que ahora puedo hacer esto. Vino el hermano Carlos, oró por mí en el nombre de Jesús y mire que ahora puedo hacer esto. Vino el hermano Alejandro, vino el hermano Javier Cetina, Javier Sánchez, vino vino el otro y el otro. Hermano, porque eso ¿quién lo hace? Mira, hermano, nos equivocamos y pensamos que somos nosotros. Ese día que cuenta Graciela allá en esa iglesia de Suba, yo no me las creí.
Porque siempre le he dicho al Señor, Señor, gracias porque siempre sé a quién le sirvo y quién es Dios. Hermano, por eso hay mucha gente que, ay, no, es que yo voy a tal parte y yo pongo manos y libero. Mentiras, hermano. Usted no puede liberar ni una cucaracha. Usted no puede sanar a nadie, hermano. Usted no puede matar ni una pulga. Y yo, por ejemplo, yo hasta le tengo miedo hasta a los perros que se me acerque, que me muerda. Entonces, hermano, entonces, ¿quién es uno? ¿Quiénes somos nosotros? Nada, hermano. Como dice la escritura ya en el Salmo, somos hechos del polvo, somos polvos. ¿Qué somos? Nada. Nada somos. Entonces, lo que somos en Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puedo en mi pastor. Ay, no, yo sí puedo orar porque es que yo vengo de la iglesia X. Mi pastor no sé qué y no sé qué, yo soy como mi pastor. No, hermano, usted no sea como su pastor. Porque si usted va a ser como su pastor, mejor ni sea, hermano. Se equivoca. No sea como yo, hermano. Sea como Jesús. Hay gente que en las iglesias, ay, yo quiero parecerme a mi pastor Enrique Gómez, a mi pastor César Castellanos, a mi pastor Ricardo Rodríguez, a mi pastor fulano, a mi pastor sutano. Jehová reprenda al diablo. Usted no se parezca a su pastor sutano. Parezcase a Jesús. Cuando uno se parece a Jesús, hermano, entonces ve la gloria de Dios. Porque usted se va a parecer al pastor Lucho, hermano, se va a equivocar más, hermano, que se va a parecer a mí. Aunque la palabra dice, sé imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. Cuando imitamos a Jesús, ahí sí es que vemos los resultados, hermano. Pero esos resultados, ¿cómo se logran? Es en oración. Por eso dice, mi casa será llamada casa de oración. Que esta iglesia, hermano, sea iglesia de oración. Que veamos el poder de Dios. Pero, hermano, lo que pase, la gloria, lo que vimos, por ejemplo, con Serafín, como decía Alejito cuando pasó aquí, la gloria es para Jesús, no para Alejandro, no para mí, no para nadie. Hermano, que cuando veamos los prodigios, señales, milagros, lo que se vea, solo la gloria y la honra y la alabanza es para Jesús. Y usted no se las crea. Es que lloré por él y mire, es que hubo sanidad porque lloré por él. Diga, no, Jesús lo sanó. Iglesia, aprendas esto de memoria. Jesús lo sanó, Jesús lo levantó, Jesús lo hizo. Jesús, el nombre sobre todo nombre. No usted, no yo, hermano. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Por eso, iglesia, la oración eficaz del justo puede mucho. Orad sin cesar, clama a mí que yo te responderé. Mire, hermano, apropiese. Yo no voy a seguir dando una charla más aquí ahorita de oración porque usted ya se sabe los versículos. Le puedo citar 50 versículos de oración. Pero créame que solamente les digo una cosa, solo este pedacito. Ore y haga de esta iglesia una casa de oración. Que usted cuando venga aquí, hermano, qué bonito que usted entre y lo primero que haga, entre y se postre. Que pida un tapete y es más, sin tapete, entre y arrodíllese, que los ujieres aquí son, gloria a Dios, tan eficientes que uno está aquí arrodillado y ellos le traen el tapete porque tenemos una calidad de ujieres hermosa. Hermanos, y que nos enseñemos a ser, hermano, esa gente que cuando antes de entrar a recibir palabra, nos postremos a orar, a comunicarnos con Él. Que el domingo a mí que más me gustaría que todo el que fuera entrando, hermano, fuera entrando y se postrara allá y meterse con Dios, oración, y después escuche la alabanza que es hermosa en esta iglesia. Sabe que yo le doy gloria a mi Señor porque en esta iglesia tenemos una alabanza gloriosa y bendita. ¿O no? Amén. Tenemos una alabanza hermosa porque Dios está ahí, hermano. Y sabe que me gusta de ellas, de ellos, ay, no, es que yo soy, es que sí. Ellos no levitan, hermano, no, yo soy el músico aquí de la iglesia, el músico, no. Ellos son humildes, sencillos, porque saben que los dones de sus manos se las dio el Señor. Sus gargantas y sus talentos se los dio el Señor. Es que yo canto tan lindo. No, Dios me dio esa voz hermosa. Entonces, hermano, que todo lo que hagamos, como dice la Escritura, todo lo que hagamos sea para su gloria. Que cuando imponga manos, que cuando ore por los enfermos, que cuando clame, que cuando lea la palabra, que cuando usted tenga el privilegio de pasar aquí, así sea, leer la ofrenda, hermano, que se vea la gloria de Dios. Y que para que la gente diga, uy, pero mire, y yo también le doy gloria a Dios porque a mí, ¿sabe qué me dicen? Dice, mire que cuando pasan los hermanos que van a leer la ofrenda, esos parecen pastores, aquí parece una iglesia de pastores, aquí lo que tienen son pastores. Yo digo, amén. Y yo me pongo contento, hermano. ¿Qué tal a mí me dio la envidia? Ay, ¿cómo así? Eso toca no dejar pasar a nadie más, porque
¿Qué tal? De pronto no ve que de pronto nos quitan la butaca. Mira, si son pastores. De pronto nos corren la butaca y no, ¿qué tal dejar? Sí, ¿qué tal? Mira, hermano, no predica sino él y su esposa. Y de pronto, por si las moscas, el hijo. Y si no está el hijo, la esposa. Y si no, el otro hijo. Y si no está el otro hijo, entonces dejan el grabado el mensaje. ¿Por qué? Envidiosos. Pues la unción no es exclusiva, hermano. La unción no es exclusiva de ningún pelagato. La unción no es exclusiva de ninguno. La unción es de todo el que cree en el nombre del Señor. Y me van a quitar la butaca. ¿Qué se creen estos pelagatos que le van a quitar la butaca? Ay, si yo pongo a un líder, ¿qué tal lo haga mejor que yo y ministre mejor? Gloria a Dios. A mí me gustaría que cuando se baje Javier de aquí, orara tan Alejandro, el hermano, que todos oraran y sanidades. Yo sentiría un gozo tremendo. Y Padre, gracias. ¿Qué me va a haber envidia, hermano? ¿Será que el Señor es el Señor? Si Él me puso aquí, Él sabe por qué estoy aquí y a mí me quitas el Señor. Entonces, ¿de qué celos? ¿De qué me va a dar, hermano? De que pronto el hermano va a ser mejor que yo y lo haga mejor. Si lo hace mejor, gloria a mi Señor. ¿Sabe por qué? Porque me muestra que se ha metido con el Señor. Y eso para mí es de alegría, hermano. Decir, uy, cómo ha evolucionado. Yo me gozo cuando Javiercito Sánchez me está diciendo, está predicando allá en el hospital donde la mamá, pastor, me gané un alma, me gané 2, ahora todos los días se gana 1, 2, 3, 4. Hermano, ha predicado allá diestra y siniestra. Y yo me gozo escuchándolo. Ay, ¿qué tal? Este hermano, imagínese, ay, ¿qué tal? Como que va a ganar más almas que yo. Que hermano, ojalá 50,000 todos los días. ¿Serio, hermano? No, ¿verdad, hermano? Mire, ¿y sabe por qué lo digo? Porque en esto yo llevo metido casi más de 20 años. Y yo lo que veo es pastores llenos de envidia y pastores llenos de celos ministeriales. Ay, que cuidado, el hermano lo hace mejor que yo. Que lo haga mejor, hermano. Ay, ¿qué tal yo? Mire, hermano, en la reunión de pastores uno escucha de todo. No, yo en mi iglesia, dicen así, en mi iglesia, porque aparte eso es de ellos. Mi iglesia, dicen, no dicen la iglesia del Señor. En mi iglesia, ni que es de ellos, para empezar. En mi iglesia yo sí, la verdad, pastor, yo sí no dejo predicar a ninguno. Porque la gente, mire, nomás les voy a dar una perla que es lo que yo he escuchado. Y el Señor sabe que no estoy mintiendo. Yo en mi iglesia, yo sí no dejo pasar a predicar hacia cualquier, ni entre semana, ni nada de eso. No, yo no eso. Esto después los hermanitos se la creen y ya después ya quieren ya ponerle a un órdenes, que porque saben predicar y porque la gente aplaudió y porque le dijeron, hermano, ¿cómo lo hace de bien? Entonces ya se la creen. Y eso después resulta siendo problemita para uno, así lo escucho. Entonces yo hay veces, uno los escucha, hermanos, y yo me pongo, me digo, ¿y este hermanito en qué Dios cree? Pues si Dios lo puso, Dios lo quitará. Entonces así de mediocre es él, así de inseguro que no sabe ni lo que tiene él mismo. Eso es inseguro, no sabe ni lo que tiene porque le da miedo que le quiten la butaca. No, hermano, esto se ve de todo, hermano. Se ve de todo en esto. Pero conclusión, y con esto me despido, quiero decirles que Jesús es el Rey. Y la gloria es para Él. Y la alabanza es para Él. Y el único que tiene el poder y la gloria se llama Jesús. Nadie más, hermano. Nosotros no tenemos que quitarle la gloria a Jesús. Ningún pastor, ni ninguno, nadie, solo Jesús. Y esta casa tendrá que ser llamada casa de oración. Y para ver la gloria de Dios, esta casa tiene que ser casa de oración. Y ustedes en su casa deben tener una casa de oración. ¿Para qué? Para que vean y veamos la gloria de Dios solo cuando entramos en la oración. Y vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias porque eres hermoso. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado la oración. Porque escrito está, la oración del justo puede mucho. Padre del cielo, gracias. Gracias por esos milagros que hemos podido ver. Gracias por esos prodigios que hemos podido ver a través de la oración. Esto no lo logramos, Señor, porque nosotros seamos. Señor, esto es porque tú tienes poder y tienes misericordia de nosotros. Esto es porque tú eres bueno. Esto es porque tú eres fiel. Esto es porque tu nombre tiene poder. Señor del cielo, ayúdanos. Señor del cielo, glorifícate. Señor Dios, ayúdanos a ser esos hombres de oración. Ayúdanos a ser esas mujeres de oración. Ayúdanos a ser esos siervos de oración. Ayúdanos a ser esos hombres de
oración. Ayúdanos a ser esas personas que te amamos y que en el nombre de Jesús veamos tus prodigios, tus señales y tus milagros. Pero Dios, ayúdanos a tener el sentir de la oración. Ayúdanos a tener el sentir de clamar todos los días, a tener nuestro tabernáculo, a tener nuestro templo en nuestra casa. Y que cuando vengamos al templo, Dios, que esta casa sea llamada más que fuente de amor a las naciones, que sea llamada la fuente de amor a las naciones, la casa de oración. La casa de oración, fuente de amor a las naciones. La iglesia que ore, que nos conozcan, Señor, que nos conozcan, bendito Dios, porque somos una iglesia que ora, porque tenemos ministerios y ministros que oran, porque tenemos líderes que oran, porque tenemos mujeres que oran, porque tenemos hombres que oran, porque tenemos líderes que oran, porque tenemos una iglesia que ora, una iglesia que clama, una iglesia que le crea a Jesús, una iglesia que confiesa y profetiza su nombre, una iglesia que clama a Él porque Él no responde, una iglesia que clama en el día, en la mañana, en la noche, una iglesia de oración, una iglesia que no se avergüence del evangelio porque es poder de Dios, una iglesia que ore hasta que Él venga, o como decía Danielita cuando estaba ministrando la alabanza, una iglesia preparada, ya sea porque Él nos lleva en el arrebatamiento, o sea porque es nuestro último día en la tierra, dormimos con Él, sea la que sea que estemos con Él, por Él y para Él. Te damos toda la gloria, Señor. Danos, como dice mi hermano Javier, un espíritu superior. El que dijo Daniel, un espíritu de oración, espíritu superior. Un espíritu de oración es un espíritu superior. Daniel tenía el espíritu superior porque dice la escritura que 3 veces al día frente a su habitación abría la ventana y se postraba y oraba. Daniel tenía un espíritu superior porque oraba, oraba y oraba. Por eso tenía un espíritu superior. Que esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, tenga un espíritu superior, es decir, este espíritu de oración que no se vaya, que no se apague en nosotros. Padre, que cuando haya cansancio, oremos, cuando haya debilidad, oremos, cuando haya felicidad y gozo, oremos, que en todo tiempo, como dice la escritura, orad sin cesar, que en todo tiempo clamemos al Señor. Que sea una iglesia que ore, que clame y que busque su rostro. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.